Hola a todos. Hoy estamos de manteles largos porque por fin se nos hizo tener una charla íntima, profunda y todas esas preguntas que después de trabajar contigo me voy a dormir y digo, híjole, no le pregunté esto. O las preguntas que otras personas me hacen, oye, ¿y esto? Y hoy tenemos el tiempo y nos vamos a dar esa oportunidad. Les presento a Sonia Sosa y nada más y nada menos que es la creadora del método BT. ¿Qué es el método BT, Sonia? Arrancamos bien. Sí, empezamos rudos. Wow. El método BT me llega. Me encantaría decir que era por el conocimiento y por todo lo que sabía, pero es como que me va llegando una receta, podría decir, o una serie de parámetros que funcionaban para todos, teniendo en cuenta que yo no arranqué con público abierto, yo arranqué con empresarios. ¿Sí? Es como aprender a manejar en un camión con doble acoplado, porque a las personas que buscan conocimiento, crecimiento personal, todo eso, si hay algunas cosas que no le hacen sentido, funciona. Pero el empresario, si no le funciona, no le interesa. Entonces, casi que los empresarios empezaron a poner en práctica algunas de las cosas que trabajábamos, que me di cuenta que estaban por sobre la psicología, por sobre la psiquiatría, por sobre el comportamiento, pero hasta por sobre el coaching. Entonces, el método me fue llegando y lo fui puliendo a lo largo de los años y se fue dando algo extraordinario que con ellos, poniendo los resultados en finanzas, en sus vidas, en los resultados de los equipos, funcionaba algo que al principio, me encantaría decir que lo tenía claro, no me daba cuenta qué era, pero funcionaba. Y pude comprobar que la receta no cambiaba, pero sí cambiaba la energía de la persona que lo ejecutaba. Entonces dije, ¿para qué sigo enseñando recetas? Si la receta la consiguen en un libro, en cualquier lugar. El tema es lo que genera que ese resultado se dé. Y en lo que genera que el resultado se dé no es lo que sabemos específicamente, sino lo que está por debajo de todo eso. La psicología, la psiquiatría, el coaching, el Ho'oponopono, ¿sí? El doctor Joe Dispenza dice, no importa que comas vegano, que hagas la desintoxicación, no importa el yoga, todo lo que hagas, si tú no tienes la frecuencia emocional adecuada, es decir, la frecuencia mental, cualquier resultado que esté en una frecuencia diferente a la que tú estás, no va a llegar. ¿Y cuáles son, digamos, estos, llamémosle, pilares que sostienen al método? Porque entiendo todo el bagaje que tú traes, los conocimientos que tienes, pero si pudieras hacerlo como simple, ¿qué sostiene a este método? O ¿qué es lo que hace que sea sustentable? Porque no se queda solo en el aula o en el salón de entrenamiento, más bien a lo largo del tiempo se sostiene y es lo que lleva al éxito de este método. Pero ¿qué lo sostiene? Yo quiero saber. Era una pregunta que yo me hacía también, porque yo veía gente que venía a los entrenamientos y dentro del entrenamiento le iba súper bien, hacían cosas y descubrían cosas increíbles, iban a sus vidas, también descubrían cosas, pero con el tiempo es como que la pila se iba bajando, y me di cuenta que los pilares fundamentales del método era primero comprender que todo lo que está en tu subconsciente, que quedó grabado, el subconsciente graba de tal manera las cosas que, fíjate que son tus primeros años de vida, lo que se quedan grabados en el subconsciente y se van a ver a lo largo de tu vida, que hay cosas que van a detonar con 60 años, que estuvieron guardados. El subconsciente graba impactos. Entonces, lo que sostiene el método es que tú lo llevas a tu vida de tal manera que lo puedes practicar en casa. Simple, dinámico, no es complejo, no tienes que hacer un curso especial para entender el método, es simple y la simpleza lleva a que se generen cosas complejas. Entonces podría decir que el pilar fundamental es simple, ¿sí? Yo primero comprendo que hay algo que tengo que cambiar o transformar o evolucionar, que es la palabra que más me gusta. Después me doy cuenta que quiero hacerlo, tengo un compromiso con hacerlo. ¿Y después qué hago? Practico. Y en la práctica es donde el método, por supuesto, que cobra relevancia. Sonia, ¿por qué crees que hay
o a qué se debe que hay personas que han tenido resultados extraordinarios? Digo, yo en algún momento de mi vida dije, bueno, pude con esto. Y de repente, lo que era una montaña era sorteado con facilidad. Empresarios, políticos o gente pues que es capaz. Yo creo que todos somos capaces de sortear estas montañas. Y a veces, en algún momento de nuestra vida, una piedrita se nos hace una montaña. ¿A qué se debe esto? Que la misma persona, con los mismos conocimientos, en el mismo tiempo o en la misma época, después no puede con cosas insignificantes. Sí, esto es tal vez como la cereza del pastel. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no puedo? Y si partimos de lo profundo, de todo parte de una explosión cuántica o de un salto cuántico, y nosotros de esos minerales estamos hechos, y todo cuanto hay en el universo, no me crean nada, busquen información, y todo cuanto hay en el universo tiene esos minerales, y nosotros somos ese polvo de estrellas o tenemos esos minerales en nosotros. Entonces, esa explosión cuántica, ¿qué es lo que generó para que ocurra eso y que nosotros estemos hoy acá? Y todo es energía, ya lo sabemos. Esto no es una novedad. Entonces, la energía se va acumulando. Entonces, si yo antes podía mover una montaña, es porque la energía que yo tenía era una energía de poder, de fuerza, que generaba eso. Ahora, si yo hoy estoy drenado por las situaciones de mi vida y no tengo el combustible, sin ese combustible yo no tengo la química para accionar. Entonces, no importa que sepa, no importa lo fácil que sea o lo complejo que sea, no importa el apoyo que tenga. Si yo no tengo la química, que la química la da la energía, sin energía yo no tengo nada para hacer. Y esa energía es lo que está por sobre todo, ¿sí? Esto que hablábamos en tantas ocasiones, ¿no? ¿Por qué ahora el coaching está dejando de tener impacto, ¿no? Que era lo que hablamos en alguna. ¿Por qué? ¿Por qué si el coaching es tan efectivo y fue tan efectivo en los 80s, 90s, por qué ahora no está siendo tan efectivo? Y es por el cúmulo energético, por el cúmulo de emociones. Vivimos en una era de tanta densidad que realmente una persona que está en densidad, no importa lo que sabe, lo que quiera, lo que necesite, no importa. Si no tiene la química adecuada, no lo va a poder crear. Entonces, el secreto está en la química. En esa química la da la energía. Y por eso esta sensación de pérdida de poder de las personas, que cuando vienen a practicar el método, enseguida lo recuperan, ¿no? Gente que muy rápido le pasaron cosas muy fuertes y muy rápido lo recupera. Y lo recupera porque lo que nosotros hacemos no es cambiar el intelecto, no es mover lo que entiendes de la vida. La mayoría de la gente que viene a mis entrenamientos, y tú eres uno de esos, que son personas preparadas con mucho conocimiento, pero lo que hacemos es mover la energía. Yo sé que suena místico, pero es bien terrenal. Mover la energía requiere de comprensión, de querer cambiarla y después de tener un compromiso tal con algunas prácticas. Y las prácticas no las puedo dejar de lado como ir al gimnasio, ¿no? Yo, si quiero trabajar mis brazos, yo tengo que meterme a bíceps, a tríceps. Yo no puedo hacer otra cosa. Si yo trabajo piernas, voy a tener tonificadas las piernas, pero los bíceps y los tríceps tengo que trabajarlos. Tú sí sabes de eso. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hace que hoy yo no pueda con algo pequeño cuando pude con cosas mucho más grandes? Es el cúmulo de la energía. Y hablando de estos como puntos o retos que sortear, asumo que tú has sido tu principal sujeto experimental en tu método, ¿no? ¿Cuáles tú dirías, si quieres nombrarme algunos o el más importante, los puntos de inflexión que gracias a este método, porque tenemos evidencia para aventar para arriba en el tiempo que yo he trabajado contigo de otras personas, pero a mí me gustaría saber cuáles son esos retos que tú has sorteado y que por practicar el método, por estar en el método, los has librado. Bueno, tenemos 3 días para hablar, muchísimos, pero en el ámbito de la empresa que teníamos, tenía que ver con que nosotros teníamos una evidencia
de la maestría que teníamos a la hora de hacerlo, porque durante 12 años pudimos crear entrenamientos de alta gama, ¿sí? Y no era algo complejo. Y de pronto elijo cambiar algo, y ahí es donde pongo el método a prueba, porque yo elijo cambiar algo, pero en realidad estaba cambiando en el frente, pero lo que más cambió fue en el fondo, fue mi energía. Ahora yo me declaraba incompetente frente a una realidad que, aunque la conocía, no podía con ella. Y ahí fue donde decidí pararlo todo, ¿no? Siempre digo que no sé si firmé mi renuncia o mi despido, todavía no lo tengo claro. Y ahí decidí dedicarme de lleno a esto, por eso hoy lo traigo al público abierto. Si todo aquel que quiera vivir una vida en armonía puede hacer muchísimas cosas, pero el método es el puntapié para poder crearlo, ¿sí? Y en el ámbito de la empresa, volví a fundar una empresa que en aquel entonces entrenaba a 100, 200 personas al mes y ahora entrenaba a 3.000, 4.000 de un salto energético. Por eso digo, era determinadas prácticas que poníamos en el camino, pero cuidado que en el fondo era un cambio energético. Fue un cambio energético, que ese fracaso no me estaba pegando energéticamente como para sentirme una fracasada, sino para poder aplicar todo lo que ya sabía, que dentro de los entrenamientos que daba no podía poner. Era algo enlatado, y esto me daba una amplitud. Por eso los profesionales que vienen se dan cuenta que no tienen que dejar lo que saben de lado, no, lo ponen de manifiesto, y eso le va generando como piedras preciosas a la corona. Y lo otro, por supuesto, que fue la muerte de mi hijo. Sin lugar a dudas, fue el evento más retante, porque encima yo tenía la posibilidad de parar con todo lo que venía haciendo, y elegí no parar. Elegí no parar. En aquel entonces tenía un equipo que le puso a mi propósito en la vida como la cereza del pastel. Yo podía parar y paraba toda la maquinaria, y tenía tiempo, permiso, y por supuesto que nadie iba a reprocharme la razón por la cual parar. Pero solo tenía una razón para seguir, y era mi propósito en la vida. Y cuando los seres humanos descubrimos el propósito, el método realmente es la tierra fértil donde eso ocurre, sin importar lo que pase. Y cuando lo pusimos todo a prueba, por supuesto que el método también, a partir de la muerte de mi hijo, de un salto, ¿no? Porque el ponerlo a prueba a esos niveles nos lleva a darnos cuenta de que teníamos algo mucho más grande de lo que creíamos, sobre todo. Y en esta construcción del propósito, que es algo pues que yo ya viví, que es hermoso porque lo puedes vibrar a cada momento, digamos, ¿cuál sería tu propósito al la hora formar neuromentores, al abrir esto, pues el método, esta serie de pasos, porque sí, parece tan simple que a veces no lo hacemos? ¿Cuál sería el propósito final al que tú quisieras llegar antes de dejar esta tierra? Creo que la pregunta es hermosa, y fue una de las cosas que me planteé cuando estaba todo listo, cuando ya había mucha gente, hay muchas personas que están caminando a través del método. Era plantearme dar un nuevo salto, y el salto o la nueva explosión cuántica era dejar que todo eso que yo tenía, que yo estaba creando, que no se fuera conmigo, ¿sí? Y darme cuenta de que el caminar juntos nos hace avanzar mucho más, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta que en el camino, que lo más difícil para un coach, para un psicólogo, un psicoterapeuta, un mentor, el problema más grande que tienen es de cómo generar los clientes. Y yo, dentro de cada entrenamiento, tenemos un montón de clientes que salen a la vida, digo clientes, impacientes, coaches o lo que sea, alumnos. Entonces, dentro del método teníamos mucho más para darle a la gente que yo no podía abarcar más. Yo ya tengo agenda llena para el 2024, 2025, y ya estoy poniendo 2026. Entonces, me di cuenta que expandirme en un equipo poderoso era mucho más grande para este legado de generar familias felices. Ese es mi propósito en la vida, es simple. Y justo asumo que por eso viene esta formación, esta academia de neuromentores.
Y hablando específicamente de eso, ¿cuál sería lo que tú miras en un neuromentor para decir, este va, este no va? O cómo es esto? Porque siento que es todavía como un arte, como formar, como la arcilla, ¿no? ¿Qué tendría que tener un neuromentor para poder recibir toda esta formación que tú das? Bueno, una de las cosas más importantes es esto, ¿no? Tener un propósito bien claro en la vida, entender que enseñar es aprender, ¿sí? Uh-huh. Creo que una de las cosas más bonitas de un neuromentor es aprender de cada persona con la que interactúa, pero sobre todo lo que tiene que tener la persona es un amplio conocimiento de cómo funciona la mente. Es decir, nos dieron algo muy grande que no vino con el manual, esto está muy trillado, pero en serio hay una manera de optimizar el uso. En serio, hay una manera de optimizar el uso. Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente, estoy hablando arriba del 98%, aprende por dolor. Es decir, me pasa algo y aprendo. Uh-huh. Bueno, no quiero aprender, me vuelve a pasar y me vuelve a pasar hasta que un día, ¿no? Tanto el canto. Claro, esta escuela de vida que vivimos todos nos va dando las lecciones. Si yo quiero aprender abogacía, yo tengo que ir a la universidad. Y claro que hay asignaturas, y claro que hay asignaturas específicas. Y que hay gente que quiere el reconocimiento de haber aprobado la asignatura sin haberla cursado. Por ejemplo, una persona que quiere una vida en abundancia, por más que haga lo que hace toda la gente que generó resultados abundantes en esa materia. Vamos a suponer, puso un restaurante y hay gente que se llenó de dinero con eso. Entonces yo lo pongo, tengo la misma receta, compré hasta la franquicia, porque a mí no me va. Porque si no aprobaste la asignatura de aprender a vivir feliz, sin dinero, por más que trabajes por dinero, no va a llegar. Ahora, cuando tú aprendes la asignatura y no es complejo, es vaciar todo lo que está antes de esa abundancia. Cuando sacas toda esa basura emocional, la abundancia llega. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener claro una persona para venir al neuroentrenamiento? Es que lo que hoy está impactando en la vida de las personas y en la propia, porque primero aprendemos con nosotros, es sacar toda la basura emocional, todo lo que no te permite. Si quieres una relación de amor y de respeto, y primero tu aprendizaje es aprender a vivir enamorado de ti, por más que lleguen las personas divinas, por más que te amen con todo el corazón, si tú no te amas a ti mismo, no va a estar, por lo menos por mucho tiempo, esa pareja de tus sueños. Aprendes a vivir contigo porque esa era la asignatura que a ti te tocaba. Uh-huh. Y cuando te aprendes la asignatura, el resto llega. Por eso tanta gente logra resultados tan rápido. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Esto. Tener un propósito grande, comprender que hay materias a cursar y que hay dos maneras profundas de aprender. Una es por dolor y la otra por amor. La ley suprema, ¿no? Hay leyes en el universo y la ley suprema es la ley del amor, la ley de la trascendencia. Pero claro, cuando vivimos en un mundo con una confusión tan grande de pero si yo te amo y si yo te amo y mi amor no te hace bien y no te hace bien mi amor porque yo no te estoy amando de manera tal que te está sumando a tu propósito, ¿sí? Es decir, yo puedo evolucionar y vine a evolucionar a este plano, ¿tá? Tú también. Ahora, yo no puedo evolucionar por ti. Entonces mi amor te va a hacer bien en la medida que tú te ames. Yo no puedo evolucionar por ti, pero escucha esto, yo no puedo evolucionar sin ti. El mentor es un artesano que puede ver qué están creando esos maestros en la vida de esa persona que no le están permitiendo la evolución. Y aprender a sortear esos obstáculos o esos retos es tal vez la maestría de un mentor. Y lo otro es inspirar a la persona a que aprenda a crecer por amor, porque cuando aprendemos a crecer por amor no tenemos que sufrir, no tiene que doler, no hay que perder, te chocas y te chocas con los mismos retos, tienes que aprender la lección. Entonces el mentor te lleva de una manera extraordinaria no te va a dar lo que tú quieres aprender, te va a dar lo que tú necesitas aprender. Y eso me parece que es extraordinario. Y ese es por ahí como la médula de un mentor. Y a veces es incómodo, ¿no? Porque lo que el mentor está poniendo al servicio
es algo que yo no quiero, ¿no? Es algo que no me gusta, pero que tiene que ver con el camino del aprendizaje. Y es la incomodidad, es a lo que muchos le oímos, ¿no crees? Porque hay como una serie de mucha información de ser feliz, pero creo que es una felicidad momentánea. Lo que yo he vibrado en el método es más bien como una felicidad como sostenida, como un estado de armonía en seguir ese propósito y sortear justamente los ejemplos que tú ya nos decías de ti misma. Pero, ¿cuál es la razón? O más bien, la pregunta sería, ¿tú crees que en algún momento nosotros como humanidad lleguemos a que nuestros aprendizajes sean por amor? Es tal vez un poco con la otra pregunta que yo te quería hacer de ¿por qué el coaching o los entrenamientos como que se están quedando y llegamos a la conclusión de una de dos? O la humanidad está avanzando o se quedó atrás la técnica. ¿Crees que en algún momento esto pudiera llegar a las escuelas y que nosotros como humanidad podamos aprender así como dices, por amor y no por sufrimiento? Wow, cuántas preguntas en una, ¿no? Primero quiero que sepas que lo hemos visto, ¿no? O sea, hay una confusión entre felicidad y placer. Ajá. Entonces, claro, si yo estoy con un choque de dopamina, la dopamina tiene picos y por supuesto que se acaba, es un combustible que se acaba. Y esta es la diferencia entre felicidad y placer, o felicidad y alegría, ¿sí? La felicidad no es estruendosa, no es bombos y cosas no, la felicidad es armonía. Es lo opuesto a esa falsa felicidad, que en realidad es dopamina. Y claro que yo no estoy en contra del placer. El tema es que cuando lo confundo, estar contigo y yo estoy esperando una energía enorme, y cuando baja esa energía y yo estoy en armonía contigo y siento que tengo paz por estar contigo, y el solo saberte acá, aunque yo esté leyendo un libro y tú estés jugando a los videos, yo me siento en paz con eso y no estoy esperando que me alegres la vida o que bailemos o que me llenes de explosión de energía. Bueno, cuando yo entiendo la diferencia entre estos dos ámbitos que son necesarios para la vida, pero que no son lo mismo, que pueden confluir, pero uno no es el otro y el otro no es el otro, cuando yo comprendo esto, y esta es parte fundamental del aprendizaje de un mentor, es lo que lleva a que la persona, cuando está en armonía, aprende por amor. Es el secreto. Cuando yo estoy en desarmonía, aprendo a través del dolor, que tampoco nos vamos, mire, usted aprenda solo por amor y el dolor olvídelo. No, porque el dolor es un maestro, pero cuidado, que lo voy a estar buscando toda la vida, y por eso la vida electrocardiograma, no tienes que perder para aprender. Cuando empiezas este juego de la armonía, vivir en armonía, empiezas a tener otra vida y otros resultados. ¿Y por qué el coaching? De hecho, es por esto que yo me empecé a preguntar por qué los mismos coaches dejaban de tener resultados. ¿Usted conoce el secreto de la alquimia? O sea, entiendo que los participantes no, pero usted sí lo conoce. Sí. Y esto es porque el coaching no nació para resolver conflictos o no nació para resolver problemas. El coaching es un GPS que te lleva hacia tus metas. Pero hoy hay un despertar emocional que es un avance. Cuidado, no es malo. En los 80s, o sea, vivíamos en una sociedad que usted no sienta, solo haga. Y metieron a nuestros padres, a nuestros abuelos a hacer, y ya ellos lograron la casa, lograron los hijos, lograron el trabajo, que ahora llegaron a jubilarse y se jubilaban y decían, pero me dijeron que esto era la felicidad, y no es la felicidad. Y evolucionamos al sentir, al poder hablar de las emociones y el poder mirarme a mí a través de mis emociones y decir, yo no estoy en paz con esto. Entonces, la evolución al sentir también nos trajo un reto, que es entrenar al individuo para que la inteligencia emocional sea parte de su día a día y no algo que trato o en terapia o en coaching. Entonces, dejó de funcionar el coaching. De hecho, una de las palabras que estresan más al cerebro
es metas. O sea, le mete cortisol. ¿Cómo? En los 80 que la gente lograba las cosas de casualidad y de pronto ahora vino un grupo de profesionales a decir, tenemos una manera de ordenar y ordenamos el juego. Y al ordenar el juego, claro que la gente lograba las metas, pero le dimos a la felicidad la trascendencia del logro de las metas. Y ahora la gente volvió a hacerse la otra pregunta. Pero ¿y qué hago con esta sensación de insatisfacción? ¿Qué hago con mi ansiedad? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi dolor? Y el mentoring, en realidad, lo que abarca es los dos mundos. Tu mundo emocional, que no se trabaja a través del coaching, y también el puente que generan las emociones para que tú logres tus metas. Y frente a la tercera pregunta, de si lograremos ponerlo en las escuelas, yo ya llevo más de 20 años en esto y estoy haciéndolo aquí en América Latina, aquí en este México tan lindo, tan querido, porque puedo ver a lo largo del camino una evolución dentro de la propia gente que está practicando el método. Sus padres practicaron el método y ahora esos hijos, en diciembre di un entrenamiento para adolescentes de 12 a 17 años que me pidieron un neuroentrenamiento para elegir a la pareja correcta. Dime cuál curso hizo tu padre, tu madre, lo mío, o yo. ¿Cuál fue mi curso? Y claro que no lo hice. ¿Por qué razón? Porque no lo sabíamos. Era una tecnología que estaba cerrada a nosotros y ahora lo tenemos. Que por supuesto que puedes entrenar esta mente que pudo lograr todos los avances que tenemos a través de conectar con determinadas cosas. Ahora esta mente tiene la llave. Y claro que cuando tienes la llave, aunque la puerta esté cerrada, nunca te sentirás atrapado. Si fueras la dirigente de la educación en México, ¿qué te gustaría enseñarle a los niños en edad temprana o a los adolescentes? No sé si sería lo primero, pero sí sería lo que tiene que estar. El conocimiento del subconsciente. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué no hacen lo que no hacen? ¿Por qué les gusta lo que les gusta y por qué no les gusta lo que no les gusta? Y lo otro, el conocimiento de la psique humana, es decir, un conocimiento básico de la psicología humana. Porque realmente estamos enseñándoles de todo menos a relacionarse y a descubrir un maltratador. O sea, por supuesto que estamos hablando muchísimo del maltrato físico por el bullying y todo esto. Y la verdad es que hay mucho avance en esto. Claro que el agresivo es fácil de distinguir. Claro que el agresivo a través de las palabras, el agresivo verbal también es fácil de descubrir. Pero ¿y el agresivo mental? La mente a través de mis propios pensamientos que tienen injerencia directa en mí, en ti y en todo lo que toco. Cuando a corta edad una persona puede comprender eso, por supuesto que los padres tendrán un alivio enorme, porque muchos padres se están dando cuenta de que por más que los mandan a terapia, por más que los mandan a ellos mismos viven de un lugar extraordinario, esos niños y esos jóvenes y estos adultos en los que nos convertimos, pareciera que tenemos la llave, pero no sabemos cómo abrir la puerta. Y por supuesto que seguramente me vas a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la llave? La llave es el subconsciente. En el subconsciente está todo. Y todo lo que pasó en tu vida, en tus primeros 8 años de vida, está todo grabado ahí. Si no vamos a ese programa que le pusimos a nuestra mente, si no vamos a esos programas, se van a repetir. Pero hay algunos programas que solo van a detonar a los 60 años. Entonces, ¿cómo hacer que el individuo pueda mirar su vida y comprenda que lo que está a través de su química es lo que determina su vida y no a través de lo que piensa? O sea, no de lo que piensa, sino de lo que puede hablar de lo que piensa. Porque el lenguaje ocurrió después de la energía que somos, ¿no? Aprendimos a hablar año y medio, y antes qué, ¿no? Y si pudieras decir este mecanismo de grabación del inconsciente en, no sé, palabras simples, ¿no? No sofisticadas, porque eso es algo que también me encanta, que dices las cosas como muy simples para que las entendamos todos. ¿Cómo es este mecanismo de grabación en el inconsciente? ¿Cómo ocurre
y por qué se detona a determinados momentos en nuestra vida. Wow, porque el inconsciente está todo. El inconsciente es tierra fértil. Lo que está ahí va a crecer. Es tierra fértil. Ahora, también se agregan nuevas cosas, ¿sí? Pero el inconsciente en realidad se grabó con impactos. Entonces, reacciona a través de los impactos. Entonces, si durante toda mi vida nada me impactó que me recuerde a eso que está ahí, no lo voy a traer. Pero cuando ocurre algo que tiene origen en algún impacto grabado, por supuesto que va a detonar. Y va a detonar con la fuerza no solo de lo que está sucediendo, sino de lo que está grabado ahí, que no lo puedo ver, que no puedo hablar siquiera, porque ni siquiera sé qué es, pero está. Te lo digo de esta manera. Una mujer que se casó enamorada, llegó a mis entrenamientos y se divorció, o sea, tomó la decisión de divorciarse en la fiesta de bodas. Entonces, pues, a ver, estuvo 3 años de novia, se casaron y en la fiesta de boda ella toma la decisión de no irse a la luna de miel y 3 días después firman el divorcio. ¿Qué pasó? Y ella viene y me dice, claro que toda la familia estaba en contra, el pobre novio estaba en un duelo, ella llegó conmigo 3 o 4 años después. Entonces me dice, Sonia, yo no le podía perdonar. Él estaba empezando a estar borracho, yo no quería tener la afirmación de nuestra boda borracho y le dije que parara de tomar y 2 horas después veo que vuelve a tomar. Se acabó. Y yo no digo que eso no sea trascendente, pero eso justifica un divorcio, que volviste a tomar una copa 2 horas después. Realmente, entonces le digo, pero él se estaba cayendo, él estaba perdiendo la dignidad. No, pero yo le dije que no tomara y volvió a tomar. Entonces le dije, pero te casaste con un hombre, no te casaste con un niño, pero no importa. Entonces ella saca un montón de cosas y podríamos hablar horas del marido, de lo que tomó, del divorcio, del dolor, del drama, pero fuimos a esa sensación de cuando ella quedó al cuidado de sus hermanos y uno de sus hermanos cometió una travesura y perdió una pierna. Ella le dijo a su hermano que no se suba a ese lugar y ella lo descuidó al hermano y de pronto el hermano cae y pasan cosas y pierde la pierna. Y ella se da cuenta a través del método, vaciando las emociones, no yendo a ese lugar, no a través de recordar, sino solo vota, porque el método tiene esa capacidad, solo, sin historia, sin hablar, solo en actividades, como tú dices, simples, empiezan a vaciar las emociones y ella se da cuenta que la impotencia que le quedó de haberle dicho a su hermano, no lo hagas, y lo hizo, se trasladó a ese nuevo momento y con todas las emociones, con todo el estrés del casamiento, hizo que ella no pudiera dar vuelta atrás. Lo bonito fue que semanas después de iniciar la primera parte, ni siquiera haber terminado el método, habla con su ex marido ahora y se vuelven a casar. Y es que le tenemos mucho miedo al inconsciente, ¿no? O sea, no sé si ha sido mucho el tabú de la psicoterapia o de algunos métodos que ir al inconsciente resulta hasta peligroso. Y lo que tú estás trayendo acá al frente es como, vamos al inconsciente. Y la pregunta es, ¿se puede resetear? ¿Se puede hackear? ¿Se puede limpiar de alguna manera para que esto que va a crecer en el subconsciente sea tierra fértil o que sea hermosas flores en lugar de estos, llamémosle como memorias que detonan? ¿Se puede hackear? Es que es más simple de lo que parece, pero entiendo que es complejo cuando a través de una persona que no está preparada nos movemos a revolver la basura emocional que está y después ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero como nosotros vamos a través de la emoción memorizada, no a través del impacto, no a través del trauma, sino vamos a través de la emoción, tú liberas la emoción y es simple, porque el tema es que yo puedo, Serge, durante muchos años de mi vida reprimir la manifestación de la emoción, pero no puedo reprimir la emoción. Es decir, yo puedo mostrarme que no estoy enojada con nada ni con nadie, pero en realidad puedo tener una ira contenida que en algún momento de mi vida va a salir y por eso
empiezan estos detonadores, porque el subconsciente se relaciona con las imágenes. Él va, o sea, mil impactos, 1.000 millones de impactos cada 15 segundos tiene nuestro subconsciente, que está detonando cosas que por supuesto no somos conscientes de eso, está detonando. Entonces, yo, si me voy al camino de regreso, si me llevas el psicoanálisis, ¿no? 7, 8 años, y no está mal si quieres encontrar la raíz, pero encontrando la raíz hay gente que no lo resuelve. ¿Y por qué no lo resuelve? Porque en realidad la emoción memorizada es muy difícil de cambiar el hábito emocional. Ahora, cuando tú le sacas a un hábito la emoción que lo crea, se mueve rapidísimo. Como una adicción o... Es que el hábito es, si yo tengo el hábito de comer saludable, porque yo le agrego a la salud un montón de cosas, por supuesto que se sostiene con emociones. Lo mismo el drama. Si yo estoy adicta al drama, y yo, claro, tú vienes y me dices, pero eres dramática y de una piedrita haces una montaña, y yo no puedo conscientemente salir de eso, porque lo tengo acá. Ahora, si yo vacío la emoción que alimenta el hábito del drama, después, cuando yo tengo la armonía en mi vida, yo me puedo dar cuenta y yo sola me manejo para decir, hey, yo quiero entrar al drama, pero no hay drama acá, esto es solo mi marido que está disfrutando la boda, hey, vamos a charlar, mira, para mí es muy importante, bla, bla, bla. Entonces puedes entender, pero claro, cuando yo soy adicta al drama porque se detona en automático, todos estos automáticos tienen un origen. Voy al origen y el origen es químico. Entonces, si yo voy a la química que creó ese hábito, es decir, yo como porque me siento sola, porque si no como algo dulce, no siento el amor de mamá, porque cuando era niña, y yo puedo hablar años del amor de mamá, de los pasteles que me quiero comer todos los días. Ahora, yo sano mi relación con mamá, pero no la sano a través de, ay, ahora mamá viene y se abraza y me dice, hija, te amo. La sano a un nivel emocional simple, que es vaciar el dolor que me causó que no estuvieras por la razón que sea. Entonces, cuando yo sano eso, automáticamente yo separo, y digo separo como es muy lógico, ¿no? O sea, yo separo el drama de lo que está pasando y ahora uno el amor. Y no el amor filial, el amor, porque el amor filial sí requiere que hagas cosas. Yo te amo, somos pareja, y bueno, yo vengo a mi casa y te encuentro con otra persona en la cama, y claro que es un impacto, y claro que el amor filial se rompe, pero el amor a la persona misma no. Entonces, cuando yo sano ese amor, cuando yo me conecto a través del amor, no el amor romántico, no el amor erótico, no el amor familiar, cuando yo vivo la vida a través de estos preceptos profundos, de estas leyes profundas, que la ley del amor para mí es la ley primordial. Cuando yo aprendo a vivir desde el amor, entonces yo le saco al hábito la emoción, y un hábito sin emoción se cambia rápido. ¿Y cuál sería la diferencia? Vamos a pensar que yo no sé nada de esto y quiero contratar un neuromentor. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene un neuromentor en resultados o en vida, como sea, en rubros, de alguien que no lo tiene? Pues lo puedo tener una idea, pero ¿cómo lo enlistarías tú? Wow. El método BT y un neuromentor es eso que fue apareciendo, que yo me preguntaba, pero ¿cómo funciona? ¿No? O sea, los empresarios, ya sabes, ¿no? Ya te lo dije. Los empresarios son muy rudos. Si no funciona, no les importa. Entonces yo decía, ¿por qué les funciona? Porque ellos tenían un espacio abierto durante todo el día. Te hablo de 8 a 10 de la noche, de 8 de la mañana a 11 de la noche, para tener una comunicación directa conmigo que les permitiera poder estar presente. Hacíamos el entrenamiento y ellos después iban a su vida, a hacer negocios, a estar con su familia, a elegir los cambios que requerían en su salud, en sus hábitos y demás. Y ellos me tenían ahí todo el día para ellos, para poder preguntarme, mira, no sé qué me pasa, pero estoy enojado y no tengo ningún motivo.
No veo ningún motivo aparente para estar enojado. De hecho, debería estar muy contento. ¿Por qué no me permito estar contento? Entonces, el método BT permite que el mentor te sostenga a ti en ese momento y a través de técnicas, tenemos 2 minutos en 2 minutos, tenemos una gama enorme de maneras de vaciar la emoción, y cuando vacías la emoción, desaparece. Entonces el método desaparece la consecuencia de estar en una emoción densa. Entonces el método lo que permite a través del neuromentor es darte a ti la posibilidad de tener un acompañamiento, porque también vengo de la vieja escuela, nos veíamos una vez a la semana o una vez cada 15 días o nos veíamos una vez al mes, ¿tá? Pero ¿qué pasa entre esa vez y esta? Entonces, cuando venías me contabas toda la densidad que te pasó. La mayoría ya lo habías resuelto, pero habías pagado altos precios. Sí, no, tuve 2 días que no sé qué me pasó hasta que me traje de regreso y ya hice todo esto y ya pasó. Pero claro, en ese inter pasaron tantas cosas, perdió negocios, salud, se peleó con su familia y todo eso se va a acumular. Ahora, cuando ellos lo podían vaciar en el momento, veíamos, y esto lo descubrimos en el camino, veíamos, hey, este último mes no peleé con mi hijo. Ay, pero si la psicología dice y todos dicen que obvio que si estamos conviviendo va a haber peleas. Entonces se daban cuenta que no hubo peleas, esa locura de hablarnos a los gritos, de enojarnos, el portazo, él no me entiende, es el insulto. No había peleas, había desacuerdos. Esos sí siguieron estando, pero se acordaba. ¿Y cuál es el común denominador? No habían emociones densas. El neuromentor permite que la persona que contrata su servicio vacíe las emociones, y al vaciar las emociones densas no pagas los precios de que te quedes sin gasolina en el auto. Tienes una Ferrari, tienes un Mercedes, va para todos lados, te lleva rapidísimo, son geniales, pero si se queda sin gasolina, te deja parado, te estanca. Y cuando estás parado te estás perdiendo de un montón de cosas. Listo, el mentor te lleva, el neuromentor te lleva a tener el combustible óptimo, que pares a cargar, hey, sal de ahí, no es ahora, no es el momento, carga gasolina, mañana hablamos. Y todo empezaba a fluir. Es como tener a tu Pepe Grillo ahí todo el tiempo, pero remasterizado, ¿no? Angelito de la guarda para los más pandas, sí. Claro, es tener ahí esa vocecita externa que no está mirando, no está consustanciado con tu vida, pero que te ama, ¿sí? Ama, te respeta, ¿sí? Desde un lugar tan hermoso que te permite caminar. Y con el tiempo, tu cerebro, y esto es lo magnífico, aprende a caminar sin dolor. Es decir, aprende a no caminar desde el sufrimiento, sino aprende a caminar desde el amor. Hay desacuerdos, hay retos, la vida tienes un montón de aprendizajes que ya están ahí, que van a llegar. Pero por supuesto que la armonía con la que tú vives te lleva a sortearlo mucho más rápido. ¿En qué rubros podrías tú, digamos, decir que impacta la vida del individuo que tiene un neuromentor? Bueno, y esto cuesta un poco entender, es en cascada, es en todos, porque si yo entonces yo tengo un campo y voy a plantar un montón de cosas en ese campo, en esa tierra. Entonces, si yo tengo tierra fértil, todo lo que ponga ahí va a crecer. Puedo no plantarlo ahora, es decir, salud, relaciones, familia, finanzas. Cuando yo tengo un plano emocional en armonía, lo que sea que esté ocurriendo en mi vida va a salir adelante, va a proliferar, va a crecer. Ahora, no todos vienen para resolverlo todo, algunas personas tienen cosas súper resueltas, pero en todos los ámbitos de la vida en la que tú tengas que poner armonía, empieza a funcionar. Esta es la explosión cuántica, que no es primero pero es como en todo. Tal cual, es en cascada, sí, es en cascada. Una de las cosas que aprendí, y lo aprendí de mi hijo, de estos impulsos que tenemos y cómo reacciona, ¿sí? Mi hijo tenía 6 meses de nacido y le agarró una bronquiolitis y tiene que estar internado. Y el estar internado lo llevó a que los médicos le pusieron suero, el respirador, el broco para sacar la flema. O sea, estuvo una semana muy fuerte. Resulta que cuando regresa a la casa,
entre los 6 y los 7 meses. Listo, después de 2 o 3 días, ya está bien, yo me voy a trabajar y se queda a cuidarlo mi suegro, el abuelo. Entonces cuando viene el abuelo, él empieza a llorar. Lo adoraba a su abuelo, lo veía y no había manera de que lo pueda sostener. Y lloraba, listo, ¿no? El abuelo respeta el espacio, se va, al ratito regresa con un juguetito que lo amaba, vuelve a llorar. Entonces yo veo que a mi hijo le estaba pasando algo que no tenía que ver con el abuelo. Había algo, que había una imagen, había algo que le estaba provocando eso, que no era yo, pero que era cada vez que entraba el abuelo. Y me doy cuenta que era la camisa blanca. De los médicos. De los médicos. Así graba el cerebro y así reacciona. Y si puede reaccionar con 6 meses de vida en algo como pasó, imagínate a lo largo de tu vida. Y el mentor te lleva a poder mirar todo el tiempo esos impactos de por qué me pasa lo que me pasa con esto, por qué estoy así, por qué me detonan estas cosas. Entonces, el mentor te lleva a descubrir todos esos símbolos que tienen un sentido para ti, aunque no lo tengan para mí, y ahí es donde la psicología se queda corto, porque nos daban como un manual de símbolos, pero hay mucho más que tienen que ver contigo, con tu vida, con tu espacio, hasta el lugar donde naciste y los olores te están detonando esos símbolos. Entonces, el neuromentor te apoya a que sostengas, y cuando pierdes el hábito de reaccionar ante esos símbolos porque le sacas el combustible, su cerebro deja de generar las reacciones. Y ahí empezamos a crecer a través del amor, de, a ver, estos negocios se están estancando, esta relación se está estancando. Entonces el neuromentor te lleva a mirar de una manera preciosa, bonita, de, hey, acá tenemos que meterle algo. Porque si no se lo metes conscientemente, por supuesto que va a llegar a través de los automáticos. Entonces, qué mejor que programarlo, ¿no? Sí, yo, honestamente, yo creo que no dejaría a mis mentoras, porque son como... Las aman. Como es canasta básica, huevos, leche y las mentoras, ¿no? Porque sí, es una gran diferencia, es una vida antes y una vida después. Cuando tú decías, hay otra vida, yo decía, ¿de qué hablará, no? Y hoy entiendo que es tan simple y a la vez tan grande. Yo quería terminar la entrevista con una pregunta, pero ahorita se me vino otro, fíjate. Si tú pudieras, en este mundo de las posibilidades, darle un mensaje a alguien que no sabemos a dónde llegue esto, que se siente así como atascado, que ha podido con mucho y que de pronto una piedrita es una montaña, o está lleno, nosotros le llamamos encortisolado, o está cansado, está denso, o que siente que ya no hay más en esta vida. Si pudieras darle un mensaje a ese ser humano, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es, más allá de todo eso, hay solución. Que no está solo, que hay maneras de llegar a eso, simples, dinámicas. Lo segundo que le diría, después de tiene solución, y si no tiene solución, también eso es una solución, ¿sí? Lo otro que le diría es, no vinimos a sufrir, no vinimos a vivir en el drama. Lo único que no estamos viendo es qué nos está diciendo el maestro, ¿sí? Hay un mapa a decodificar a través de lo que nos está pasando. Y ese mapa yo lo tengo que comprender, yo tengo que tener el manual de uso, ¿sí? Entonces, más allá de todo lo que me está pasando, hay una energía que crea esa realidad. Ir a la energía, todo eso que está pasando en mi vida empieza a carecer de impacto. Y cuando yo le saco el impacto, por supuesto, se resuelve. Y lo otro es, todos los seres humanos que no trascendimos determinadas cosas de nuestra infancia, vamos a necesitar enemigos que nos reflejen el aprendizaje. Entonces, esos enemigos, esos retos, esas cosas, solo es como la capacidad profunda de ver qué tengo que aprender. Y no es romántico, tú sabes que yo soy una persona un poco bastante ruda. No es porque hay un positivismo
horrible, ¿no? De todo es por algo y entiende el aprendizaje y fluye. Tú déjate, ¿cómo dejo fluir si mis finanzas están retadas? ¿O cómo fluyo si tengo una familia que tiene muchos retos? ¿Y cómo hago para fluir si tengo que hacer un montón de cosas, me tengo que ir de viaje y no sé cómo resolver esto? No, hay otra manera. Ese positivismo falso se puede arreglar, ¿sí? Porque tampoco funciona eso. Hay algo detrás que es la energía. Y resolver la energía, esa persona tiene que saber que cuando resuelve la energía, resuelve el drama. No el drama, sino la energía. La energía que lo alimenta. Eso es lo que hace disruptivo el método, como no veamos el frente, sino el fondo. Y ahora sí me gustaría que retaras, porque yo creo que hay personas como yo, y como lo hiciste conmigo, que escuchamos este llamado de poderle contribuir a otros seres humanos, no desde soy más y yo puedo, no, sino como desde este acompañamiento, que me gusta la palabra que dices, sostener, no como que me sigas a ciegas, sino como este llamado de ser neuromentor o de poderle servir desde esta mirada, desde este método que tú creaste, a esas personas que les está haciendo clic de tal vez yo pueda servir para eso, o tal vez mi propósito sea ese. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, tengo algunas cosas interesantes. Primero es a toda esa persona que le nace desde lo más profundo del corazón apoyar a otros y no está encontrando tanto el flujo de gente para apoyar, pero también el canal para poder apoyarlos en lo que las personas necesitan. Por supuesto que el método y el neuromentor es la herramienta, pero sobre todo es aprender a vivir una vida en armonía. Hay algunas cosas que no vamos a poder elegir y seguramente eso es perfecto, ¿sí? Todavía yo no puedo fluir con esa perfección, pero vamos ahí. Pero sí podemos elegir la manera de encarar, pero sobre todo en este momento aprender a vivir contigo, aprender a vivir una vida en armonía es lo más grande, y qué mejor llevar a otros. Y hay gente en este momento que está ganando 2, 3, 4, 5 y hasta $10,000 al mes, desde un lugar bonito, desde el lugar del mundo en el que te encuentres. Yo he estado en Israel, en medio del desierto, y gracias a la tecnología que tengo un aparatito que me pone el internet en medio del desierto. Estaba en el desierto de Judea, caminando por ahí donde estuvo el mismísimo Jesús y todo eso, y de pronto, Sonia, no sé qué hacer, permítame 3 minutos, y poder apoyar a alguien y seguir con tu vida, poder disfrutar la vida desde un apoyo profundo y sostenido a las personas. Me parece que no hay un regalo más grande que eso. Pues muchísimas gracias. Yo, la verdad, ahora sí me dio toda una cátedra. Espero que les haya dado también toda una cátedra. Y me siento muy honrado de estar a tu lado. Y gracias por aceptar esta entrevista. Y como digo, desde hace años nos vemos en el camino. ¿No? ¿Y por qué se formó? No sé, te tocó, te golpeaste muchas veces ahí y ese globito se formó, no sé. Pero hablar de la realidad. De hecho, la neurociencia hace pocos años nos dijo a todos los que trabajamos con emociones, mire, cada vez que usted habla, lo vuelve a invocar. O sea, hablar es invocar la emoción. Entonces, claro, y hay una sociedad que dice, pues yo no quiero recordar. Claro, pero tú no lo recuerdas a un nivel consciente, el 5%, el 2%, hay algunas escuelas que hablan de eso, pero el subconsciente, que es el 95% de lo que está sucediendo en tu vida, no habla a través del recuerdo. Entonces, tenemos que ir por debajo, tenemos que ir al subconsciente. Por eso creo que en un futuro no muy lejano, me encanta ser pionera en esto, ¿sí? Y bueno, no soy la única, hay mucha gente hablando de esto y también quiero traer al frente hay muchas maneras de llegar al subconsciente. Nosotros tenemos el método que es rápido, dinámico, efectivo y te permite seguir evolucionando. Si yo os voy a decir por qué practicar el método te cambia la vida y la sostiene en esa dinámica de evolución o de cambio, es porque el método te lleva a que lo que trascendiste ahora va a venir otras cosas, está grabado ahí, hay tanto que te pasó desde tus 8 años, que está ahí y va a detonar a los 30, a los 40, a los 50. ¿Y qué es lo que hace el método? Detonémoslo. En un ambiente controlado, ¿no? Como los campos minados, ok, los detonamos caminando, a ver, me toca, y ahí es cuando aprendo por dolor. Tengo el campo minado y me encuentro con las cosas. No, vamos a detonarlo, y lo detonamos en un ambiente seguro, con profesionales, con mentores, con entrenadores, y esto hace que la persona pueda tener un salto evolutivo de semanas que le hubiera llevado una vida. Por eso
hoy no podemos tardarnos una vida en comprender lo que está pasando, porque posiblemente no vamos a tener tiempo. Pero sí sé que cuando una persona comprende que todo está en el subconsciente y que el inconsciente, esa parte inconsciente mía que no puedo hablar pero que reacciona ante la vida, yo puedo crear un contexto de amor, de respeto, y puedo crear un contexto de miedo, de angustia. Y cuando yo estoy desde el amor, yo puedo identificar las emociones y vivimos, quiero complementar una pregunta que hiciste a través de la felicidad y pareciera que todo el mundo quiere estar feliz todo el tiempo. La felicidad es un estado que te lleva a mostrarte ante la vida. La dopamina sí necesita la alegría y lo opuesto a eso sería la tristeza. Y la tristeza es una gran emoción, es una de mis preferidas, ¿sí? La tristeza es la que nos dice a todos los seres humanos, nos baja el ego. La tristeza nos dice a todos, hey, no todo va a ser como tú lo quieres. Sí. Y cuando te entregas a eso, por supuesto que hay un salto evolutivo.